Hola gente, pues sin dudas algunas, Manuel González Prada, el que la tengo acá en esta imagen, el gran Manuelito, pues es uno de los escritores más incendiarios de la literatura peruana. Y es que el hombre prácticamente basó su literatura en lo que es en la redimición o en la lucha contra el mismo sistema de un país prácticamente derrotado por la corrupción y sobre todo también derrotado militarmente en la contienda del Pacífico. Manuel González Prada, que también peleó esa contienda, sobre todo en la batalla de Miraflores. Recuerden que Manuel González Prada era un aristócrata del linaje, ¿no?, de los González Prada. El hombre se puso las armas al hombro y combatió en la batalla de Miraflores. Sin embargo, pues tras esta contienda, pues vería con sus propios ojos lo que fue la tragedia, más que la tragedia, las miserias de la sociedad limeña aristócrata, y es por eso que se recluiría en su propia casa y no saldría hasta que el invasor desocupara la capital del Perú, pues. Y luego de esto pues se embarcaría en un viaje a Francia, donde pues recogería buena parte de esa cultura, o mejor dicho, de esa corriente vanguardista que era el anarquismo en ese tiempo, para pues volver al Perú y plasmarlo en sus escritos. Sin embargo, de todos sus escritos, es este compendio o esta suma de todos sus ensayos, 37 ensayos, o mejor dicho 37 columnas, pues el hombre aquí pues salta la vena rebelde, la vena pues pasionaria, y es que estos escritos pues van desde la lucha armada hasta lo que al llamado la lucha armada, hasta pues la desobediencia civil, entre muchas otras cosas, ¿no?, hasta las críticas hasta el mismo policía. Bueno, vamos a ver, pues el libro se llama Anarquía y recoge 37 ensayos, artículos, pues donde prácticamente comienza el libro con la descripción de la anarquía. Muchos, como mismo González Prada dice, ¿no?, muchos tienen a la anarquía como si fuera el mal de todos los males. Sin embargo, el proceso de la anarquía, o mejor dicho, el significado de la anarquía para la gente que es culta, o la gente que es busca conocimientos, es justamente, como dice el mismo González Prada, es el gobierno del hombre, de un hombre por sí mismo, ¿no?, y sin depender de un Estado, sin depender de una institución castrense, sin depender de otras personas. Sin embargo, es el propio dominio de la persona hace que también sienta el respeto por el dominio de otra persona, ¿no?, por la integridad o la vida de otras personas, ¿no? Algo pues más tirado a lo utópico, pero pues ese era el pensamiento en esos años, ¿no?, en la Francia de finales del siglo XIX. Y pues a raíz de eso también criticaría también con acidez a la clase política, como siempre, a la clase oligarca, de quien diría pues que era la clase más afeminada, pero también ese afeminismo, ese amaneramiento pues le provocaba al Perú pues atraso, ¿no?, un atraso que se vio justamente en las legislaciones que se cometían contra las clases más bajas, ¿no?, contra los indígenas, contra los ex esclavos o contra los mismos trabajadores, ¿no? Y pues el mismo González Prada pugnaba por una verdadera lucha, decía que los de abajo tenían que unirse justamente buscando el ejemplo de los mismos movimientos rebeldes que estaban en auge en esos tiempos, sobre todo en Francia y Rusia. En Rusia, sobre todo,
previo a la revolución bolchevique, porque los artículos están escritos a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, pues Manuel González Prada veía justamente que el zarismo estaba tambaleando y pronto iba a caer, ¿no? Y eso buscaba justamente el ejemplo acá, ¿no? Que se repita acá, ¿no? Sin embargo, pues muchas veces, a veces me he topado con algunos intelectuales, por ejemplo Vallejo, Mariátegui, mismo Valcárcel, que decían que el campesino ruso era un calco y copia del campesino peruano, ¿no? Cosas, el muyik era el indígena peruano, ¿no? El mismo problema, los mismos tristezas, ¿no? Y pues esto derivó justamente tanto abuso a la revolución rusa, ¿no? Y pues bueno, mismo González Prada propugnaba eso, ¿no? O también decía también de las Fuerzas Armadas, sobre todo de la policía, que eso lo dice Manuel González Prada en ese libro que se llama Anarquía, que preferible ser un criador de chanchos, un recogedor de basura, un bueno para nada, que ser policía, porque policía era justamente los encargados de mantener el statu quo de una clase dominante corrupta. Y pues la policía, siendo hijos del pueblo, a finales pues no terminaban cuidando al pueblo, sino terminaban cuidando solamente a una pequeña minúscula clase política y oligarca, ¿no? Eso decía Manuel González Prada hace más de 100 años, y sin embargo hasta el día de hoy pues se repite lo mismo, ¿no? Cosa curiosa, ¿no? De la vida, ¿no? Seguimos en el mismo cero de problemas. Bueno, pues como colofón de este libro, muy aparte de que propugnaba los ejemplos de Francia, Rusia, los movimientos izquierdistas, todo eso, Manuel González Prada si bien levantaba la voz en muchos casos, pues nunca pasó del papel de la letra a las armas, tal vez por su mismo carácter aristócrata, exaristócrata, o también por ser limeño, no sé, pero hay algo que muchas veces mucha gente no sabe, pero es que su familia, su tío, que era un terrateniente en el Valle de Cañete, tenía muchas haciendas, tenía una hacienda en Cañete, pues fue linchado por sus antiguos trabajadores y antiguos esclavos, pues en plena guerra del Pacífico, ¿no? En el Valle de Cañete, ¿no? Y pues ese linchamiento se debió también tal vez por los mismos abusos que se cometían, ¿no? Contra los trabajadores, contra los indígenas de ese tiempo, ¿no? Y bueno, pues Manuel González Prada, si bien no buscó una especie de revanchismo con la pérdida de su tío, al contrario, se fue contra la misma clase terrateniente, ¿no? En los mismos escritos decía pues que el indígena tenía que levantarse en armas justamente contra esa clase explotadora y parasitaria, ¿no? Y pues Anarquía, como bien dije, ya recoge los textos más incendiarios de Manuel González Prada, pues es un libro de obligada lectura para quien quiera sumergerse en esta indolencia, porque muchas veces el Perú lo vemos más como un problema que una posibilidad. Y si bien González Prada nos mostró el camino para poder salir adelante, pues un justo homenaje sería que lo leas, ¿no? Al maestro, pues Manuel González Prada, que al día de hoy todavía sigue vigente, es un pensamiento que sigue vigente, ¿no? A comparación de intelectuales, entre comillas, que tienen inclusive nombres en las avenidas principales como Javier Prado, o como tal vez Dávalos Ilizón, o Clemente Palma, el racista, bueno, hijo de Ricardo Palma. Pues ellos nunca pasaron a la eternidad, ¿no? En comparación de Manuel González Prada, que sí, ¿no? Su pensamiento y su obra al día de hoy siguen vigente, y es por eso pues que te recomiendo que leas este libro para que pues puedas abordar desde hoy, ¿no? Su pensamiento, su guía, ¿no? Manuel González Prada. Sin más que decirte, gente, pues la recomendación del día, Anarquía, el libro de Manuel González Prada, el libro más incendiario. Y gente, pues nos vemos. Aguante Taita Manuel. Chao.